Hola, buenos días. Disfruto el poder compartir con cada uno de ustedes nuestro devocional. No olvides tener a la mano tu Biblia, agenda devocional, resaltadores y lapicera. Cuando leo la Biblia, me encanta ser parte de la historia, vivir el momento. Te invito a que también puedas hacerlo. ¿Te animas? Después de más de 2 días de un viaje cansador, David y sus hombres llegan a su casa en Siclag. Pero al mirar de lejos ven el humo que sale de la ciudad. Se preocupan, se apresuran en llegar y cuando entran por las puertas de la ciudad, descubren que mientras estaban fuera, los amalecitas la habían atacado. Buscan sus familias y al no ver cadáveres se dan cuenta que todos han sido secuestrados. ¿Pudiste vivir ese momento? ¿Cuál hubiese sido tu reacción al vivir todo esto? Vamos a leer juntos el texto bíblico que se encuentra en 1 de Samuel capítulo 30, desde el versículo 1 al 15, lo vamos a hacer en la Reina Valera 60, para así poder descubrir la reacción de los protagonistas. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido al Negev y al Siclag, y habían asolado a Siclag, y la habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las 2 mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod, y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él les dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú? ¿De dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de un amalecita, y me dejó mi amo hoy hacen 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos y de Judá, y al Negev de Caled, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en manos de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. ¿Pudiste descubrir cuál fue la reacción de los protagonistas?
Si deseas, puedes pausar el devocional y volver a escuchar por segunda vez la lectura para que tengas una mayor comprensión de la misma. El versículo 4 nos tiene la respuesta. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. A este devocional le he puesto por título ¿Qué haces en medio de la angustia? Al vivir una situación tan dolorosa, lo primero que todos hicieron fue llorar. ¿Qué haces cuando vives una situación dolorosa? Creo que lo primero que nos sucede es llorar. Pero vemos cómo a lo largo de la lectura, lo segundo que le sucede a David lo podemos ver en el versículo 6. Y David se angustió mucho. También este mismo versículo nos da el porqué de la reacción de David, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. El pueblo buscaba a quién culpar. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿Cuántas veces nos ha sucedido que cuando las cosas no salen bien, nos llenamos de amargura en el alma y buscamos a un culpable en quien pueda recaer toda la responsabilidad de lo ocurrido? Me sorprende y aprendo mucho de David porque al ver todo esto reacciona y lo siguiente que hace lo vemos en el versículo 6, última parte, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¡Wow! Toda esta situación no hizo que se amargara en su alma, sino que se fortaleciera en su Dios, que consultara a Dios. Esto muestra que él tenía una relación íntima y personal con Dios, conocía a su Dios. En el devocional que hacemos cada miércoles, hemos estado identificando después de la lectura los problemas personales que logramos encontrar en el texto. ¿Encontraste algún problema personal que puedas aplicar a tu necesidad? Yo encontré que en medio de la angustia, la gran mayoría de las veces lloro. Me amargo en mi alma, es decir, me dejo llevar por mis sentimientos, emociones, voluntad, y pocas veces decido fortalecerme en Dios y escuchar la voz de Dios primero antes que otras voces. Lo siguiente que realizamos es tomar una decisión personal clara que me lleve a mejorar y crecer cada día a la estatura de Jesús. ¿Qué decisión personal lograste tomar después de haber escuchado el devocional? Este devocional me enseña a seguir e imitar el ejemplo de David. En medio de las situaciones difíciles, se fortalecía en Jehová su Dios. Esta palabra da a entender que su fe en Dios lo afirmaba a creer más en Él, aún en sus momentos más duros. No se centraba en el problema, en buscar culpables o criticar, sino en la dirección de Dios. Buscaba la solución a los problemas. Recordemos que David fue el escritor de los salmos y muchos de ellos están inspirados en las situaciones que éste vivía. Me puedo imaginar a David cantando el Salmo 18:6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. También puedo imaginarme cantando el Salmo 25, 1 y 2. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Al ver Dios su confianza en él, le provee la dirección en medio de la prueba.
Los versículos que acabamos de leer nos cuentan que un hombre egipcio, esclavo, que se había convertido en un problema para su amo, resultó siendo la respuesta y parte de la solución que David estaba necesitando. A pesar de la situación difícil que David estaba pasando, al encontrarse a este hombre, fue misericordioso. Le dio alimento y este mismo esclavo, en agradecimiento, fue el que lo ayudó más adelante a recuperar sus familias. Muchas veces, cuando estamos en dificultades, nos centramos en nosotros mismos. Nos olvidamos de ayudar a nuestro prójimo. Dios también desea que podamos amar y ayudar a nuestro prójimo. Jesús nos dejó un gran ejemplo cuando en medio de la cruz, a pesar de que estaba viviendo mucho dolor y angustia, brindó salvación y perdón de pecados al ladrón que se encontraba a su lado. Qué bueno sería imitar el ejemplo de nuestro hermano mayor. ¿Qué tal les parece si oramos? Gracias, Dios, por tu palabra y por este devocional. Ayúdame a cambiar mi manera de actuar cuando me encuentro en angustia. No deseo criticar ni mucho menos buscar culpables. Quiero poder confiar en ti, consultarte a ti primero, mirar más allá de mis problemas y ser misericordioso con aquellos que necesitan una palabra de aliento. Quiero, así como dice el salmista David, en mi angustia invocar a Jehová, clamar a Dios, porque tengo la plena seguridad de que me oyes. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. En el nombre de Jesús, amén. Recuerda, en este año Dios hará cosas nuevas. Abrirá caminos en el desierto y ríos en la tierra seca. Bendiciones.